Bienvenidos a un nuevo programa de Cosas de Ayer y Hoy. Estamos en radio y en televisión Vida, también en YouTube, Facebook, y un abrazo muy especial también a nuestra audiencia en Dynamic Radio, en On The Path, en la app de Radio y Televisión Vida o en nuestra propia página web www.vidartv.com. Hoy es 29 de noviembre de 2023 y se cumplen exactamente hoy 10 años de que nuestro pastor Fernando Vergara partió al cielo. Hoy queríamos hacer un especial Cosas de Ayer y Hoy recordando a Fernando Vergara, quien fue fundador de Radio y Televisión Vida y también de Ministerio a los Pies del Rey en nuestras congregaciones. Y para eso, por supuesto, tengo a mi esposa Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, Juan Carlos. Un honor estar aquí en este directo de Cosas de Ayer y Hoy, pero también un honor poder recordar pues, de los lomos, de donde venimos y de los lomos de los que hemos aprendido, salido y una bendición este tiempo que vamos a apartar de en Cosas de Ayer y Hoy para recordar a que también fue mi padre, pastor y fundador de Radio Televisión Vida y de Los Pies del Rey, las dos cosas. No tenemos a Fernando, pero tenemos su gloria, porque la esposa es gloria del varón y los dos fueron uno muchos años. ¿Cuántos años? Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Para mí es un honor el poder estar aquí. ¿Cuántos años estuviste casados? Bueno, pues estuvimos casados 40 años. 40 años. Nos conocimos en el 69 y nos casamos en el 71. Así que desde entonces hasta ahora, pues contar. Y ahí. Y él murió pues hace 10 años. Y la con verdad 67 años, sí. Nos dejó muy joven. Sí, la verdad que sí. Y lo echamos mucho de menos, ¿no? Bueno, pues ella más que nadie, ¿no? Digo yo. Sí. Pues imagínate, yo a veces digo, bueno, pues ya llamará a la puerta y entrará. Como tanto viajo, pues yo pensaba, digo, un día volverá. Pero sí, ha vuelto. Está ahí en la presencia del Señor y ahí está sirviéndole a Él como un buen siervo que era. Y por supuesto, una bendición muy grande el poder recordar 10 años. Parece como un abrir y cerrar de ojos, pero es verdad. 10 años que nos dejó. Y vamos ahí a ver algunas cositas de su ministerio. Y para mí es un honor muy grande el ver toda la familia, como esa palabra en Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Pues aquí en esta familia se cumple, que toda la familia está sirviendo al Señor. Amén. Efectivamente, Hebreos 13:7 nos anima a recordar a nuestros pastores. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Acordaos de vuestros pastores y imitemos todo lo bueno, muchas cosas buenas para imitar de Fernando, un montón de virtudes, pero también dice aquí el resultado de su conducta, es decir, cómo Dios fue fiel también con Fernando y cómo el servir al Señor todos los años que le sirvió mereció la pena. Hay mucho fruto, de eso vamos a hablar, de su vida y de su ministerio. Por ejemplo, ¿con cuántos años, Ana, se convierte Fernando? Bueno, pues él se convirtió cuando él tenía 17 años, 16, cuando ya podía empezar a trabajar. Él se fue a trabajar, él era una familia de 12 hermanos. Entonces él se vio con la necesidad de que no tenían necesidad económica, digamos, pero él se encontraba con esa responsabilidad y empezó a trabajar de barman en un bar de tapas y resulta ser que los dueños eran creyentes. Doña Lola. Estamos hablando de Alcoy, ¿verdad? Sí, localidad me pongo un valenciana, poco. Alcoy. El otro día en una de las Biblias hay cuando se bautizó. Y estaba esta hermanita, señora Lola, que la tenía como su madre, y él ya le predicó el Evangelio, tenía 17 años. Ya empezó ahí, él después ya por el tiempo, él tenía el sentir de servir al Señor, y la verdad es que fueron 17 y 18, yo lo conocí que él tenía
teníamos unos 20 años o así cuando nos conocimos, y ya ella llevaba ese tiempo de creyente. Y verdaderamente lo primero que me dijo es: yo, si me caso contigo es para servir al Señor. Y yo digo, bueno... El que avisa no es traidor. No, eso no, casi no me dijo... Pertenecía a la Iglesia Bautista de Alcoy. La iglesia en Alcoy. ¿Y tú te congregabas en la Iglesia Bautista de dónde? De Turís, en Valencia, en Turís. Yo tenía 13 años cuando yo conocí al Señor. Yo conocí al Señor antes que él porque tenía amiguitas de la calle y amiguitas que iban a la iglesia. Y entonces... Porque tu casa estaba en la calle de la iglesia. Claro, ¿no? en la iglesia, el Calle del Molino, se llama el Molino, la calle del Molino. Calle del Molí. Y ahí estaba la iglesia evangélica. Yo vivía unas casitas un poco como a 10 o 12 casas hacia arriba. Sí. Y enfrente había una amiguita, Maritrini, mi amiga Maritrini, que está en Madrid, por el cual yo conocí el evangelio. Y además nosotros vivimos en Palma de Mallorca, y al venir a Palma de Mallorca fuimos a vivir a casa de mi abuela, que era allí en la calle del Molino. Y entonces allí esta amiguita vivía enfrente y entonces me invitó a ir a la iglesia. Yo iba con ellas, jugaba también con las de la calle, también las vecinas de la calle, pero con esta era algo especial. Y entonces ahí nos hicimos amiguitas y ya yo fui dejando ya las otras y ya me congregaba en la iglesia y fue muy lindo, un tiempo precioso. ¿Quién era tu pastor, Ana? Mi pastor era don Adolfo de Silva, que ya está con el Señor, y doña Pilar Bayona, preciosos. Si empiezo a hablar con ellos voy a empezar a llorar y no quiero, porque la verdad es que fueron para mí. Ella me enseñó a cómo llevar una casa, me enseñó a cómo doblar la ropa, me enseñó a cómo por poquito dinero poder pasar el mes. Porque ¿Y ellos te animaron, Ana, a conocer a Fernando? Bueno, ¿no? después ellos se trasladaron a Alcoy. En la iglesia bautista los pastores van moviéndose y ellos los llamaron a la iglesia bautista. En Alcoy. Donde se y entonces Fernando. ahí donde se congregaba Fernando. Y ahí le hablaron de ella. Y entonces... Había sido la niñera de sus hijos, sí, ¿no? sí. Y ¿sabes qué? El otro día cuando vinieron aquí los jóvenes, en el coro gospel de Alcoy, ahí había un nieto de don Adolfo. No me digas. Algo para mí, además vi todos los jóvenes que yo conocía. Bueno, para los mí... jóvenes que ya eran señores. Sí, ya de 69, eran los hijos Entiendo. de los amigos nuestros, de nuestra edad, los padres. Yo le pregunté por muchos padres y algunos de ellos habían fallecido, pero estos dos, por cierto también me dijeron que los dos hijos de don Adolfo también habían fallecido. Que yo eso los crié yo les daba el biberón y le cambiaba los pañales. O sea que yo estuve, a los 16 años yo estaba trabajando en esa casa y para mí... Y por ellos te conoces con papá. Claro. Entonces, cuando conoces a Fernando, ¿qué es lo que él estaba haciendo en la iglesia para aquel entonces? Bueno, él estaba haciendo el instituto, iba a música y tenía responsabilidad en la iglesia con los jóvenes. Con los jóvenes. Y entonces... el dueño del negocio le decía: no, Fernando no sirve para pastor, porque él pretendía dejarle todo el negocio a Fernando, porque ella era un poco... Y él decía, le frustraba la vocación claro, santa para dejarlo porque es que era muy tímido. Yo, Fernando... Y un poco tartamudo. Sí, de tan nervioso que se ponía estaba tartamudo. Que recuerdo que le decía a una amiga, digo, es un poco tartamudo. Y entonces decía, bueno, Ana, pues... Pero después Fernando tuvo un cambio radical, le ayudó mucho a la adicción. Sí. A hablar bien, a no atropellarse. Y siempre mi padre nos decía cuando éramos pequeñas: pensad antes de hablar. Sí. No habléis tan rápido. Mi madre es de Valencia, de un pueblo que hablan todas como el valenciano. El valenciano es como metralleta. Y hablábamos todas como mi madre. Decía: pensad antes de hablar. No habléis tan rápido. Pensad antes lo que vais a decir. Y él, la verdad, aprendió. Aprendió y después ya se salió del bar y se fue de estudiante. Estuvo un año en Bilbao de estudiante. ¿De estudiante ya preparándose para el seminario, digamos. Preseminarista. Y preseminarista. Ya iba con pastores, estaba en la iglesia ayudando de pastor, ¿no? Y eso estuvo casi, porque nosotros estuvimos casi 4 años conociéndonos, porque el seminario nos admitía, cuando terminaba una promoción, pues entraba otra. Claro. Entonces ¿Cómo fue eso de la insolación? ¿Perdón? De la insolación que le dio a Fernando. Guay, eso es una historia tremenda. Bueno, eso fue que estábamos en Albacete. Sí. Y yo me fui a casa de mis padres. Estaban casados ahí. Y estábamos casados, ya teníamos Vanessa y Eunice, ya estábamos. Y mi padre nos llevó a Albacete. Pero él, como estaba solo, entonces no aguantó. Y cogió que tenía una mobilette sin casco, que antes no se llevaba casco. Madre mía. Se vino para Turís.
Se vino para Turís, estuvo Pues allí con de nosotras. Albacete a Turís, ¿cuántas horas hay ahora? Ahora, pues entonces ¿Con había, autovía? pues ahora antes no había autovía, pues habrían por lo mejor 5 horas. Y llegó enfermo, ¿no? No, fue a la vuelta. A la vuelta, nosotros nos fuimos con mi padre y él se volvió con la mobilet. Y pasamos y me veo a uno tumbado ahí al lado en un campo, tumbado y una moto por ahí. Y yo digo, sí, se parece Fernando. Fíjate qué cosas que yo te podía haber bajado. Y en la moto, pues bueno, ya vendremos a buscarlo o lo dejamos en cualquier sitio y haberlo cogido a él. Bueno, cogió una insolación que estuvo 4 días como muerto. Madre mía. De una insolación que cogió porque no llevaba casco. Me creía que había sido de novios, pero no, ya no, estabais no, casados. fue de casados, eso fue de Entonces, casados. volviendo un poquito para atrás, él regresa a Bilbao, Sí, entonces os casáis y os vais al seminario. sí, Vale. pero tardamos casi hasta que no terminó la promoción. Eso fue la promoción que era pues del 68 al 71, que es cuando nosotros nos El casamos. seminario estaba en Madrid, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? el O sea, seminario es el primer bautista. año, el primero que es el seminario, antes estaba en Barcelona. Mm. Y entonces ese fue el La primer promoción año primera. que el seminario se inauguraron. volvió a Madrid. Y en Madrid teníamos pisos para los estudiantes, también la biblioteca del seminario estaba en un piso. Juan José Borrás era profesor, Buah, ¿no? ¿Vuestro? Eso es punto y aparte, eso es una maravilla. Un teólogo con todas las de la letra. Él había estudiado en el seminario, pero se marchó a estudiar al seminario porque él era un ex sacerdote. Claro, y- yo me acuerdo de ese testimonio que se llamaba Del monasterio al ministerio. Al ministerio, sí. Algo, Esa Lo pinta- pusieron mucho ahí en Radio Que Vida. contaba Eso- su experiencia bueno, de eso es conversión. precioso. Y el Tengo texto, que recuperarla. Hay que esa. recuperar. sí, los mensajes de él, bueno, es un teólogo, una sabiduría, además, cómo explicaba el Evangelio, Mm. cómo lo introducía, cómo la base que tenía, la historia que tenía él, el conocimiento que tenía de la palabra, porque él era un ex sacerdote muy bien preparado teológicamente, ¿eh? Y después se fue al seminario en Ruhr-Lincoln. El seminario Ruhr-Lincoln está en Suiza. Y no todos pueden entrar a ese seminario. Tienen que dar muy buena nota y saber mucho para poder entrar. Y ahí Pero bueno, estudió todo en inglés. Profesores de Perdona. altísimo nivel Buah, en el seminario. Preciosos. ¿No? ¿Y salís del seminario? ¿Para dónde vais a Bueno, salir? pues salimos el primer año del seminario estuvimos en Burgos, porque cada año que terminábamos el seminario, lo que es un mes, nos dedicaban a obra nueva, por ejemplo. Como prácticos. Sí, y entonces ahí íbamos de puerta en puerta, porque teníamos unos cursos que habíamos recibido que habían de Cebico, que se llamaban, y entonces esos cursos se iban echando a los buzones. Y era un curso bíblico que cada uno voluntariamente lo pedía. Y entonces eso lo mandaban digamos, al seminario central en Madrid. Y entonces ya lo cogíamos y con eso nos fuimos a Burgos un mes. Mm. Y ahí... Quien haya hecho el seminario Sí. era como un contacto para ellos ir a esos contactos que habían hecho. Los que estaban interesados en los Sí, cursos se exactamente. les Sí, visitaba. entonces se les visitaba. Y entonces ahí nos fuimos, él y yo, no había iglesia allí. Después ya descubrimos que había alguna iglesia de los hermanos, muy lindos hermanos. Pero claro, como tú vas a Burgos, no sabes, no tenías coche, todos nosotros era todo andando. En Burgos no vehículo no frío. teníamos, ni mucho. Y un frío porque se alquiló una casa que era un primer piso, pero abajo era todo, eran naves. Y hacía un frío en esa casa, algo... ¿Y la primera iglesia donde sois pastores? Bueno, ¿cuál la fue? cuestión es que ya ese año fue así. Ya al año siguiente, ya Albacete se quedó sin pastor y reclamaron un pastor del seminario. Entonces nosotros nos íbamos todos los fines de semana, estando estudiando todo ese año, el segundo año. Entonces ahí ya nos reclamó Albacete y fuimos para Albacete. Y ahí estuvimos estudiando todo el año, pero los fines de semana, los viernes, cuando terminábamos el seminario, ya nos íbamos para Albacete. Y estábamos viernes, que ya había reunión de jóvenes, sábado y domingo. Y lunes por la mañana cogíamos el autobús y otra vez para Madrid. Y entonces el seminario empezaba por la tarde. Y ya toda la semana estábamos en el seminario. Y así estuvimos durante todo un año. Ya el segundo año, cuando nos graduamos, ya nos fuimos ahí de pastores a Albacete. ¿Y estuvisteis cuántos años en Albacete? Ahí estuvimos 5 años, donde Vanessa nació y Eunice. Las dos Qué nacieron primero. allí en Albacete, las dos. Yo creía que Eunice había nacido en Valencia. No. Tamara es la que Tamara es de Valencia. Vale, Sí, vale. Tamara es de Valencia. Pero Eunice y Vanessa son mancheguitas. Sí, son manchegas de pura cepa. Como queso. Sí. El chorizo. Y ella nació en una clínica
porque teníamos un seguro. Eunice nació en la residencia, digamos, como La Resaca, y ella ya nació en un seguro que teníamos particular, una clínica que está en la misma calle, la clínica Santa Isabel. Alguna princesa, Sí, ya sí. apuntaba Santa Manuel. Bueno, Cristina. Santa Cristina, es verdad, Santa Cristina. Y nació, bueno, maravilla, muy bien. Eunice estaba en el colegio, porque el colegio teníamos comedor. Bueno, la Era un iglesia, colegio cristiano dentro de la dentro iglesia. de la iglesia, un Había colegio. una guardería cristiana Y un colegio de y primero, los primeros de primero. también, sí. ¿Qué Una- recuerdas? ¿Recuerdas algo, Pues Vanessa? recuerdo a mi hermana disfrazada de de mariposa. mariposa. Recuerdo el olor del salón de actos de arriba, Sí. de la tarima, las escuelitas dominicales, Ujú. mi casa, porque fuimos mucho tiempo después, aunque yo me fui de ahí pequeña, íbamos a visitar a la Sí. gente de Albacete. Al la pasar. queríamos Porque mucho. Dios hizo una obra maravillosa en Albacete. Esos Sí. 5 años fueron muy fructíferos, ¿no? Tremendo. Bueno, yo creo que lo que tenemos, el cuadro que tenemos en la entrada del despacho de Eso es Papá de con un Bilbao. megáfono Eso no es Bilbao. es Bilbao. Pero fue esa época también. Sí, sí, sí. Porque es Bilbao, pero eso lo hacía mucho mi padre Sí. en el jardín, Sí. en el parque principal de Albacete, que es enorme. Sí, ahí. Yo recuerdo Sí. a mi padre subido encima de los bancos, Sí, sí, rodeado de gente, sí, con carteles. Le gustaba mucho rotular. sí. ¿No fue allí donde por Mm. primera vez hizo radio Fernando? En Sí, sí, Albacete? sí, eso fue llegar a Albacete y ya había una cabina, ya había un magnetofón con las cintas estas redondas, que entonces ya se grababa con cintas pequeñitas y eso se llevaba para transmitirlo en radio de la radio de secular de Albacete. Estamos hablando de los finales de los 70, principios de 70, 80. los 71 nos casamos y eso sería los finales de 72-73. En el 1977 sería eso. El primer contacto con los medios de comunicación fue ahí. a ese- en el fue ahí, 73. fue ahí, Muy bien. en el 73. Siempre le gustó. Y siempre eso le gustó. era ese programa era, bueno, él lo grababa, creo que era todos los días, no me acuerdo exactamente. No sé si era un reto a la Un conciencia. reto a la conciencia, sí. Un reto a la Uno, conciencia. claro, cuando recuerda la figura de Fernando, sobre todo como nuestro padre espiritual, predicador apasionado, evangelista, pero en su faceta de padre, Vanessa, ¿qué podrías destacar? Pues era muy serio, en casa era muy serio, aunque bueno, cuando éramos pequeñas era súper cariñoso, nos hacía pedorreta, siempre encantaba pegarnos bocados, nos pegaba mucho bocado. Era muy recto, no sé, siempre estaba diciéndonos que teníamos que leer, que teníamos que leer en voz alta, nos podía leer en voz alta con él. Yo me encantaba su despacho, olía a cuero. Lo desastrábamos todo. Él era muy maniático, quería todas sus cosas en su sitio. Sí, ¿Quién sí. decía, ¿quién me ha tocado aquí? Siempre decía eso. Alguien me ha tocado aquí. Entonces, claro, nosotros sacábamos la grapadora, tenía una grabadora, esas chiquiticas para grabarse él. Me encantaba entrar en su despacho lleno de libros, lleno de también música clásica. Porque era un ávido lector, Sí. era muy Bueno, culto, sí. además de su formación teológica. Luego tenemos uno de los legados de Fernando es tantos libros, ¿no? Y luego, cuando ya no pudo leer más por los problemas de su vista, sin embargo, había un depósito en él de sabiduría y Sí. una memoria impresionante, ¿no? Sí, tenía mucha retentiva. Tú le hablabas de cualquier tema y él sabía de todo, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de este conflicto, del León de Acero, de la Guerra Fría, bueno, él cantaba las noticias. Realmente era un periodista nato. Era un periodista nato y no frustrado porque dedicó su vida al Señor. A porque- unas buenas noticias. a una buena noticia. Era apasionado por el mensaje del Evangelio más que por cualquier otra cosa. Muy centrado en lo que era su propósito en la vida. Nunca dudó. Yo tengo varios recuerdos, ¿no? Y uno de ellos es cuando evangelicé por primera vez con él, que me dijo, ven, ponte la mochila esta en la espalda. Y era una mochila llena de tratados evangelísticos, de folletos. Ven conmigo. Y entonces yo lo acompañé, recién convertido, y fuimos por las calles de nuestro pueblo, de Alcantarilla, repartiendo esos folletos a troche y moche a la gente que nos íbamos encontrando en el camino. Yo, pues todavía muerto de vergüenza porque no tenía ni mucho menos el fuego de él, ¿no? Y el desparpajo de él.
y él sin ningún tipo de vergüenza, porque en ese sentido era un valiente, un atrevido que le predicaba a cualquiera, paraba el coche y en el semáforo le pegaba 4 gritos a los policías, a los conductores. Y recuerdo, ¿no? Cuando él nos hablaba de la conferencia evangelista a la que fue con Billy Graham, con Luis Palau, con Paul Yong Cho, esa conferencia en Ámsterdam, no sé si en Holanda, el año 80 y tantos, ¿no? Sí, 84. Y él estaba fue... embarazada la mamá de Eunice. Y también yo crecí en el Evangelio con las campañas de Billy Graham, ¿no? Que era para Fernando una inspiración como evangelista, traer la actualidad y al mismo tiempo las buenas nuevas del Evangelio, en una mano un periódico, en otra mano la palabra de Dios, y también el programa que hacía, Luz en la Noche, también una Voz a la Conciencia, etcétera, diferentes programas que tenían una inspiración en el programa, entre otros, del hermano Pablo, ¿no? Que era un programa de contar una historia o de traer una noticia y aplicarla con el Evangelio. Así que en ese aspecto de evangelista nos animó a todos, y hasta hoy estaba yo escuchando una predicación suya, id y haced discípulos, y estaba desafiando a la iglesia. Vamos a ver, ¿cómo es que no traemos personas nuevas aquí a la congregación? ¿Ha hecho Dios cosas grandes en tu vida? Y la gente dice, sí, pues entonces, ¿por qué no las compartes? ¿Por qué no traes a personas que estamos haciendo? Y nos removía en el sentido de la misión constantemente, porque era incansable como evangelista. Ana, ¿qué momentos, no? Con el plan quinquenal, háblanos un poquito de ese tiempo en vuestra vida recorriendo España para impulsar el evangelismo. Bueno, esa foto que tenemos aquí a la entrada es una de las fotos muy interesantes, porque era en Bilbao, en un jardín muy céntrico de Bilbao. Y Bilbao, como queráis. Bilbao. Mejor Bilbao. Y la verdad es que fue algo tremendo, porque estábamos ahí predicando y él con el megáfono, y nos vemos ver los grises que eran entonces, la policía con jeeps, o sea, como los coches, los 4x4. Los 4x4 que nos estaban rodeando. Y entonces estuvieron escuchando y estuvieron viendo lo que estábamos haciendo, porque en aquel entonces eran manifestaciones y manifestaciones, eran quemar contenedores, bueno, en un tiempo muy especial, no vamos a ponernos ahí ahora. Y nosotros estábamos ahí y él pues tan tranquilo, sin alterarse, él siguió predicando. Y entonces cuando vieron qué es lo que estábamos haciendo, pues vimos como que desaparecieron. Pero eso fue muy, muy emotivo, y que él no se amedrantó ni se puso a temblar, ni se preocupó. Él siguió predicando la palabra. Sí. Y esa foto es la que tenemos ahí. O sea que ahí esa foto, claro, por supuesto, no se ven los coches, ni mucho menos, porque eso está prohibido grabar a las autoridades, ¿no? Pero que eso pasó ahí. ¿Tú tienes recuerdos, Vanessa, del plan ella era muy pequeña, era pues otra cosa muy, muy, digamos, espectacular. Era que en aquel entonces, pues claro, como había tantos terrorismos y tantas cosas, llegábamos un día de la iglesia de Bilbao haciendo la reunión, y cuando salimos no teníamos lugar por donde salir, porque Bilbao estaba todo cerrado. Ahí estaba habiendo unas manifestaciones, entonces tuvimos que coger una autovía, dar una vuelta por donde, y cuando llegamos a casa, nosotros vivíamos en una plaza que ahí había un puesto de policía. Entonces yo llevaba a Vanessa en brazos, y claro, nos vieron bajar de un coche y yo con una cosa en brazos que no se veía. Me veo a un policía que me está apuntando con... ¿Qué lleva usted ahí, señora? Porque yo no sabía lo que yo llevaba ahí. Podía haber llevado bombas o podía haber llevado muchísimas cosas. Digo, armas, no, sí. Mire, es mi hija, venimos de Bilbao, somos pastores evangélicos, vivimos ahí en la plaza. Porque ahí mismo había una retención de policías. Y ellos, claro, que están tan alerta que claro, cualquier cosa que ellos veían, eso fue todo algo muy... Pero imaginaros que... Aparte también de vivir, yo sí recuerdo la tensión después de visitar a los hermanos ahí en Rentería, en Irún, en toda la parte de Bilbao. Sí recuerdo la tensión de los momentos donde ETA estaba funcionando y donde la tensión estaba en la calle, sí que vivimos eso. Y también vivimos en Vigo,
que ya es más tranquilo. Eso fue el primero, al principio. Al Ahí principio donde tú... vivimos en Granada, en Tarragona, sí, en Reus. Sí, en ¿no? Reus, sí, también. Vivimos también En Gandía. en Gandía. En Gandía O sea, también. era un plan de 5 años Sí. donde íbamos fomentando, 3 meses. fomentando en cada lugar Sí. El evangelismo y las iglesias pequeñitas, ¿no, Sí, mamá? sí. Sí, Ya- me acuerdo de mi padre en Gandía, sí me acuerdo. Sí. Que Ya ella era montamos más ahí mayor. un Sí. evento En la gran, de en la gran los de vía. antes, Sí. pero hubiera sido en este tiempo algo muy, muy chulo porque se lo curraban mucho, Sí. se iba montando en un coche con un megafonía, montábamos carpas Sí. también. Bueno, Recuerdo esa temporada. en Albacete fue Y siempre también Dios le da un favor para hacer programas de radio ahí donde No, iba. no, no, ¿verdad? no, eso por supuesto. Él cuando iba a cual lugar que iba, rápidamente se iba a la emisora para ya poner el programa. O sea que eso era supuestamente. Sí. Y cuando estuvimos en el norte, en la Universidad de Deusto, ahí el pastor José Borrás tuvo unas conferencias sobre el control de natalidad, que entonces estaba muy, muy de moda, el control de natalidad, así como ahora hoy en día ya todo eso, o sea, pero entonces era muy de cómo a través de la palabra, cómo podía haber un control de natalidad. Y Porque entonces, hubo un baby boom. sí, entonces tener en un cuenta poco que la era en la Universidad de Deusto, en la Universidad Católica de los Jesuitas. Sí. Y ayer fue a dar una conferencia sobre este tema. Bueno, Qué aquello se interesante. llenó. Ahora sí que tenemos el vídeo. Hacemos una Venga, pausita vale, y vamos a lo verlo. podemos ver. Vamos a Adelante, verlo. compañeros. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Y si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. A esta misma hora, Jesús vive. Él es la respuesta para ti. Te espero detrás del 28 10 12. Hasta siempre, amigos. Dios no fuera el viento, ¿cómo podría? Lo que quiero es lo mejor para ti, que en tus años vivas con paz en el Señor. Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de la
las olas me acunan. Y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar. Esa es mi meta, surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Hoy, voluntariamente en este programa, Saber darle mi vida por completo. Espíritu de Dios, tú me traes por la fe esta revelación de entender que todo te lo debo a ti. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mi vida, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra Amén. de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es imposible no emocionarse al recordar a nuestro pastor y esa canción, todo se lo debo a él. El último programa que estuve haciendo, todo se lo debo a él, así se titulaba, media hora para predicar el Evangelio. Después vamos a ver un poquito de uno de los programas en los que apasionadamente, como él lo hacía todo, hablaba acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento, de conocer a Cristo Jesús. Y damos gracias de corazón por esos 67 años que nos regaló a su siervo. De alguna forma, Él sigue vivo en nosotros, ¿no? Él sigue vivo en el ADN que nos impartió, en el Espíritu y podemos imitar realmente su fe porque fue digno de imitar. Como hombre pues tenía pies de barro, tenía sus defectos, pero eran mínimos y casi todo lo que podemos hoy recordar de él es cómo Dios lo usó y todo lo abrazaba. Vanessa, todo lo que tu padre abrazaba, lo abrazaba con entusiasmo, con pasión, de forma radical. Si creía el reino de Dios, lo creía, vamos, hasta las últimas consecuencias. Sí. Creía en la llenura del Espíritu Santo, hasta los niños tenían que hablar en lengua. Sí. Todo era extremo, ¿no? Todo era total. O sí, Era o total, sí. o todo o nada. Radical. Y era así apasionado para todo lo que hacía y con una convicción muy fuerte de todo. Si era llenura del Espíritu Santo para todos. Si era que teníamos que, siempre clamaba por un Pentecostés, porque mucho tiempo él siempre fue buscando, ¿no? Lo que fuera de Dios él lo quería. Y claro, otro de los recuerdos que yo quería destacar era cómo en el momento en el que fue bautizado con el Espíritu Santo, estuvo en la encrucijada de seguir como pastor de la denominación a la que pertenecía. En aquel entonces dejó las iglesias bautistas para ser parte de las iglesias de Cristo, una misión americana,
donde le daban un poquito más de libertad para evangelizar, os daban, Ana, un poco más de libertad para evangelizar. Bueno, yo pienso que aquello fue como un poco como una especie de liberación para él. Ajá. Porque estaba dentro de una estructura y tenías que estar, pues, todo lo que digamos la organización y las personas un poco responsables que tenían que cumplirlo, unas normas, digamos. Entonces parece como que el evangelio llegaba hasta un tope, pero él no se conformaba con eso, él quería más. Entonces conocimos a esta misionera que, claro, ella estaba que no tenía nadie, empezaba la obra. Entonces nosotros tuvimos un tiempo en la iglesia bautista hasta que encontraron pastor y después ya nos salimos. Y entonces algo muy curioso, Juan Carlos, pasó el otro día cuando vinieron todas las iglesias bautistas aquí a celebrar, que celebramos esta concentración, Sí. que donde yo vi a varias personas de la iglesia bautista. Para mí fue estupendo. Y entonces una hermana de la iglesia bautista me hizo un comentario muy lindo, que después yo caí. Y entonces ella me comentaba, es que era preciso que él saliese de la iglesia bautista, porque si no, esto que tenemos ahora, este ministerio, no existiría. Tú imagínate qué profundidad tiene eso, qué sabiduría, porque claro, en el momento que nosotros salimos de la iglesia bautista, nos decían todos que nos habíamos Los caminos ido. del Señor, porque Claro, exacto, lo que ha sido el propósito de Dios para otros, que es seguir sirviendo al Señor dentro de una denominación, Sí. que eso es necesario y bonito. Hablábamos este fin de semana, estábamos en un encuentro de pastores a nivel nacional y hablábamos de que la diversidad de denominaciones es muy importante porque podemos ganar y alcanzar diferentes tipos de personas. Exacto. Que el problema es el denominacionalismo, Ahí está. cuando levantamos Sí. barreras de separación. Bueno, Pero luego lo que es en la iglesia donde yo me convierto, que es en las iglesias de Cristo, él es bautizado con el Espíritu Sí. Santo, tiene una renovación, Sí, digamos, sí, carismática, sí. y tiene la encrucijada de o nos quedamos, sí. niego esto y nos quedamos dentro Sí, de la denominación, o digo que lo que he vivido para mí es auténtico y quiero más del Espíritu Claro. Santo, y en este caso fue el comienzo de nuestra iglesia, Claro. de nuestro ministerio. Bueno, ahí es donde yo quería llegar. Entonces él, cuando nos vamos a esta misión, ahí en esta misión, él tiene una libertad que no, bueno, de verdad es que tampoco solamente había una señora, la misionera. Entonces él es el que levantó, en unos 5 años, teníamos una iglesia de casi 100 personas. Sí. Entonces, todas personas conocidas, de familia, en fin, como surgió aquí la iglesia. Y entonces él tenía una libertad que dentro del mundo bautista pues no lo tenía. Entonces yo recuerdo que habían personas de bautista y dije, bueno, Fernando, te estamos esperando, porque dentro del mundo bautista él fue un pionero, un lanzador, digamos, de hacer cosas que ninguna iglesia había hecho, como poner carpas, hacer evangelismo en la calle, radio, televisión, no, radio, que eso ninguna iglesia lo tenía entonces. Y él fue una lanza que lanzó el Señor para romper todos esquemas y toda estructura que había en la iglesia. Entonces, claro, todo eso ocasionó que después, cuando él ya se encontró con esa libertad, pues ya fue mucho más, ¿no? Claro. De poner carpas, de salirse a la calle, de incluso fue a la cárcel, él solo iba a la cárcel también en Sangonera, que entonces solamente estaba Sangonera. En fin, que él ahí rompió unos esquemas que se encontró muy libre y sobre todo haciendo radio en emisoras seculares. Nosotros nos íbamos Yo a veces me he preguntado, ¿dónde estaríamos hoy si él hubiese de alguna forma claudicado, hubiese renunciado a esa búsqueda que él tenía, de esa más del inquietud. Espíritu Santo? O sea, creo que el Espíritu Santo ha honrado la fe de él, Fernando, claro. y que estuvo dispuesto a pagar un precio. Y como Dios lo respaldó en todas, porque todas tú esas puedes decisiones. Bueno, Dios lo respaldo por lo que está diciendo, ¿no, Juan Carlos? Que cuando tú te la juegas por Dios y por lo suyo, Él no te deja en vergüenza, Claro. Él te apoya, te respalda. Claro. Y eso sí hemos notado. Que Dios nos ha celado mucho y todo lo que Dios ha levantado ha sido Él, ha sido el Señor, Claro. y ha sido de su corazón. Claro.
yo creo que la pasión es lo que podemos destacar de todo el ministerio de mi padre, mucha pasión por hacer las cosas como a Dios le agrada. El mensaje del reino también fue algo que le abrió la mente, Sí. donde Dios fuera el todo, donde todo lo decidiera Él, no el hombre. Que Dios gobierne. Que Dios gobierne el señorío de Cristo en todas las áreas. Entonces eso le rompió la cabeza y lo quería poner en práctica a todas horas, ¿no? Y le fue de mucha influencia también el pastor Radamés en ese tiempo, En ese donde caminar. El señorío de Cristo se le reveló después de vivir un tiempo donde todo pues era consensuado, era más programado, si queremos en la programación, si queremos en el multiforme consejo y la multiforme forma. Gracias de Dios. Pero sí que es verdad que que Dios fuera el que dijera, esto lo quiero así, y poder escuchar su voz y poder hacer lo que Dios ama. Eso fue lo que más le llamaba, ¿no? la atención y que quería hacer. Tenemos otro vídeo de Fernando predicando en la televisión. Hemos visto, para los que estaban en la televisión, cómo, digamos, el comienzo de Televisión Vida fue un programa en la televisión local de Alcantarilla titulado Ríos de Agua Viva. Un programa semanal. De mis primeros servicios que yo hice fue de cámara en ese programa. Y mimo en ese programa y a veces sentarme con él a escucharlo y a aportar muy poquito, pero luego nació la televisión en el año 2012 y Fernando él pudo predicar apenas en televisión un par de años, sí. ¿no? Un año y poco, Sí, porque... pero tenía ese programa en el que lanzaba el mensaje y un poquito de todo se lo debo a él, un extracto solamente, unos minutitos, lo escuchamos. Poderoso, el que amamanta nuestra vida está dentro de nosotros, dentro de mí, y yo espero que dentro de usted también. Recíbalo en esta hora a Jesús como el Señor y el Salvador. El Espíritu Santo vendrá y hará morada dentro de usted. El Shaddai, el Todopoderoso, el que amamanta mi vida. ¿Cómo no voy a confiar en ese Dios que vive dentro de mí, que es el Shaddai? Por mencionarle algunos de los nombres. ¿Cómo no voy a confiar en el Dios que vive dentro de mí, que Él es no solo el Shaddai, Él es Yahvé o Jehová, como quiera usted llamarlo, Jireh, mi proveedor. Mi proveedor vive, el Espíritu Santo vive dentro de mi propia vida. Yo le confío mi vida, por eso es importante que usted empiece una relación con el Espíritu Santo como nunca ha tenido, y usted va a tener una intimidad y se le va a revelar Dios. Estoy hablando de varios de los atributos de Dios únicos que están en Él. Él es Jehová, Jireh, mi proveedor. Él es Jehová, mi pastor, que nada me faltará. Él vive, si no me va a faltar nada. ¿Cómo yo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a confiar? ¿Cómo no me voy a fiar de Él? Como dice allá en el capítulo 3, verso 5 del libro de Proverbios, que nuestra confianza, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él es tu proveedor. Él es Jehová, Jireh, mi proveedor. El Shaddai, Jehová Rafa. Eso significa mi sanador. ¿Cómo no voy a confiarle yo mi vida, mi enfermedad, mi problema, lo que pueda tener? Le estoy mencionando algunos de los nombres de Dios, del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Esos atributos están en Él y Él vive, y lo que tenemos que tener es la seguridad de que Él reina, de que yo soy templo de Dios, yo soy morada de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él no vive fuera solo. Él no vive en la creación que me habla. Ese Dios creador que dice los cielos de los cielos no te pueden contener, vive. Escuche, vive dentro de mí. Yo entonces, ¿cómo no voy a confiar? Yo podría mencionarles en los años que hemos vivido, cuántas personas nos llevamos, como decimos aquí en este país, un chasco.
¿Cuántos han sembrado desconfianza? Personas que teníamos nuestra plena confianza nos defraudaron. Y hay personas que realmente están ahí, que no se fían. Pero yo le ruego que hoy usted pueda confiar como nunca, confiarle su vida al Señor, se la entregue. Cuando Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso me muestra que yo tengo que creer la palabra e ir a Él y confiarle totalmente mi vida, mi trabajo, mi familia, mi país, mis gobernantes, mis líderes, los que están al frente de la obra. Yo tengo que confiar en Dios más que nunca, porque Él se va a ocupar de todo. Por encima de todos los hombres, de todos los gobernantes, de los políticos, de los sociólogos, humanistas, por encima de todo está mi Dios. A Él no le pasa nada desapercibido y le confiamos los que nos gobiernan para que Dios los toque y para que Él haga la obra en sus vidas. Entonces, lo que quiero remarcar es que el Dios Todopoderoso, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová mi pastor, el Rey de Reyes, Él vive dentro de mi vida. Él la tiene en sus manos. Yo tengo que confiarle todo a Él, todo a Él. Escucho mensajes de uno que dice una cosa, otro que dice otra. Y ahí estábamos escuchando a nuestro pastor predicando y hablando como si fuese en una plaza, pero desde la televisión. Y yo hoy, pensando en el programa y en mi tiempo con Dios, recordé a Moisés que desde el Nebo, desde la cumbre del Pisga, él pudo ver toda la tierra que luego Israel conquistaría. Entonces mirad qué interesante. Lógicamente, lleno de fe, comenzó la radio contra todo pronóstico, porque ni siquiera teníamos una iglesia constituida y recursos ningunos. Luego, lo que es el ministerio nuestro apostólico nace con él, porque él decide ayudar a una iglesia en Águilas, que es la primera iglesia que, más allá de la de Murcia, comenzamos a pastorear, y nos manda a nosotros a cuidar esa iglesia, lo cual era un envío apostólico. Así que lo apostólico también nace con él. Luego, cuando sembró la radio en Bolivia, esto eran nuestros primeros pasos misioneros. Uh-huh. Y cuando viajó a Ecuador, Colombia y a Bolivia contigo, Ana, que ahora nos das también una pinceladica de ese viaje. Sembró Fundación Fuente de Vida en Colombia. Y eso es el origen también de la Fundación Pan y Vida, uh-huh, de nuestra obra de ayudar a los niños más allá del Atlántico. Vio nacer Televisión Vida y Altar 724. De hecho, sí, él dedicó Altar 724. Sí. Y bueno, al final todo lo que hoy en día tenemos lo parió de alguna forma Fernando en su recta final, en sus últimos años. ¿Qué recuerdas de ese viaje misionero? Bueno, vaya, un viaje, fue por lo menos de un mes, ¿no? Pues cogimos 12 aviones, Juan Carlos, de ese viaje. Fuimos a Barranquilla, que eso fue también, bueno, primero estuvimos en Bolivia, ese fue el viaje a Bolivia, que estuvimos en la casa de Walter, en la casa de su mamá, ahí. Y ahí es donde se puso Radio y Televisión Vida, allí en Bolivia. Que eso fuimos nosotros los primeros que fuimos a Bolivia. Después ya se preparó otro viaje, que es cuando nos fuimos a Ecuador y a Colombia. Porque también a través de una hermana de la iglesia había tenido un contacto con un colegio allí en Barranquilla. Y entonces fuimos a Colombia. En Colombia estuvimos en casa de unos hermanos, de una hermana, que ya conocí el Evangelio aquí en España. Estuvimos en su casa. Y entonces viajamos a Ecuador. Sí. Y a Ecuador, ahí nos habían dado un terreno y fuimos a ponerlo a nombre de Radio y Televisión Vida, porque era una ofrenda que una hermana había hecho. Entonces ahí ese terreno, como nosotros no podíamos ponerlo, se puso a nombre del papá de Betel. Y ahí, estuviste en el centro de la tierra, y entonces, ¿no? Ahí fuimos al centro de la tierra, nos llevaron a ver,
Eso fue antes de ir a Barranquilla. Ahí en Colombia fuimos al centro de la tierra, que esas fotos que hemos estado viendo. En Ecuador. En Ecuador. Eso fue muy bien. Estuvimos viendo también la hija de Jenny. Tuvimos un café con ella, muy bonito, precioso. Y después ya viajamos a Colombia. En Colombia teníamos que ir a Barranquilla. Hicimos escala en Colombia. Te digo que cogimos 12 aviones, ida y vuelta, claro, se supone. Entonces ahí fuimos a Barranquilla y ahí estuvimos viendo el centro que teníamos de colegio. Ahí estuvimos hablando con el pastor que estaba dedicado protegiendo este centro. Estuvimos haciendo algunas gestiones y ya después ya regresando. Eso fue ese tiempo, de ahí no hemos tocado unas pinceladas, pero eso fue 3 meses en cada lugar. Y en cada lugar que íbamos, bueno, se revolucionaba. Aquello se revolucionaba. Y yo en la Plaza Birrambla, pues ahí predicaba. Y yo me acuerdo que yo iba por detrás de las personas preguntándoles qué les parece, qué tal. Y entonces me acuerdo que estuve hablando con unos que ya estaba en la universidad en Granada y estaba hablando con ellos y les decía, bueno, ¿y usted ha estudiado aquí en la universidad? Digo, no, yo no he estudiado aquí, he estudiado en un seminario. ¿Y cómo sabe usted tanto? Un inciso, ¿no? Pero que no dejábamos de predicar la palabra y el testimonio, lo que es. Me acuerdo de Vanessa el otro día hablando de Nicky Cruz. Bueno, poníamos una sábana en una pared y venía la policía y decía, esa sábana tiene que quitarla usted. Dice, no señor, hasta que no termine la película yo la sábana no la voy a quitar. Y dice, si me quiere usted detener, deténgame. En los pueblos era una plaza con una sábana y una máquina de hacer cine que, Dios mío, qué milagros hacía el Señor cada momento, porque yo no sé ni cómo la manejaba, pero se manejaba y la película se hacía. Y bueno, y unos testimonios preciosos, la gente encantadísima. Sacaban las sillas de las casas y ahí en las plazas, eso era precioso. Entonces, toda esa fuerza que él tenía, pues la derramaba y no tenía problema, ni tenía vergüenza. Usted sí me quiere. Y entonces los policías, como veían que no era nada malo, que era bien para la ciudad, pues nos dejaban, nos permitían hacer cosas. Eso podría ser una buena síntesis, un buen resumen de su vida. Dice Pablo, yo ya estoy para ser derramado. Derramado, totalmente. Fernando fue como una ofrenda totalmente, derramada, una vida derramada. Sí. Para el Señor y para los demás. Totalmente. Y hay un momento muy emotivo, estamos ya terminando, pero hay un momento muy emotivo y es cuando en el homenaje que hicimos, su funeral, pedimos que todos los que habían conocido a Cristo por su predicación y por Radio Vida, que se pusieran en pie. Y casi todos nos pusimos de pie, ¿no? Y ahí ves que irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá con regocijo recogiendo las gavillas, sí. Que fue una obra bendecida por Dios con fruto de personas que fuimos salvas, ¿no? En el ministerio de Fernando. Pues sí. ¿Algo más, Vanessa, así para dejar en este memorial? Bueno, podríamos decir tantas cosas, pero el resumen es que era un evangelista, que conoció al Señor, que sirvió al Señor sin ningún perjuicio y sin ninguna vergüenza. Él nunca tuvo vergüenza. Recuerdo que íbamos a veces a los plenos cuando en el ayuntamiento, esto es algo muy curioso, y él ya no veía. Y me decía, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el concejal? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? Y yo iba con él y lo acompañaba. Y él lo saludaba y le decía que Dios te bendiga en tu nuevo ministerio. Sí. Incluso en la finca donde vivimos, donde tenemos la casa, que por cierto la casa vuestra, donde estoy viviendo yo ahora, todavía hay personas que recuerdan cómo él le decía buenos días, que Dios la bendiga. Eso me lo están diciendo continuamente en la finca. Claro que sí. Y fijaros, y además hay otra familia que también ha muerto el papá, la mamá de ella, dice, hemos pasado por la tumba de donde está Fernando. Y lo hemos visto, hemos pasado por ahí, porque mi madre está cerquita de donde está él. Y o sea que un testimonio de cómo él iba por la calle, gente que a veces me ha comentado y me ha dicho que iba por la calle hacia la radio y cómo iba saludando, y no tenía prejuicios. Recuerdo un día que veníamos de Torre Pacheco con tus padres. Es muy anecdótico, pero lo voy a contar porque es que eras Fernando. Entonces, por San Ginés hay un cementerio
y ahí se ponían unas chiquitas haciendo su trabajo nocturno. Sí. Y entonces él me dice, para ahí. Veníamos con tus padres y tus padres decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué decía? Y entonces las chicas estas se acercaron y claro, vieron a un señor ahí en un coche y dijeron, ya tenemos plan. Ya tenemos cliente seguro. Y entonces él les dice, mirad, estáis haciendo una cosa que no está bien y lo que tenéis que hacer es buscar al Señor. O sea que hasta incluso en ese sentido, Sí. él no tenía perjuicios, no tenía. Y yo digo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a decir? O se paraba al lado de un policía que estaba dirigiendo el tráfico y decía, que Dios te bendiga, escucha Radio Vida, que te va a hacer bien. O sea que era un nato evangelista, o sea que el evangelismo le surgía por todos los poros de su vida. Verdad. Y era su vida, era evangelizar y que muchas personas pudieran conocer al Señor. Si todos viviéramos nuestra vida en Dios, dando tanto fruto, la tierra cambiaría. Estaría sí. España mucho más llena de cristianos, ¿no? Sí. Y pues hombres así son precursores, rompedores, provocan una revolución. Sí, ¿dónde están? Y así es. Y fíjate que decíamos el otro día en una predicación que la herencia hay que administrarla cada uno en el tiempo que vive, quizás con una forma diferente, de acuerdo a las necesidades del momento, de acuerdo a quizás a lo que es necesario culturalmente, o las formas pueden cambiar, pero el legado en sí, la esencia, eso no cambia. No. Entonces, estamos nosotros ahora, por ejemplo, usando, claro, la herencia que nos ha dejado nuestro pastor Fernando, pero el legado, la esencia sigue. Claro. Porque la tenemos incorporada en una forma muy natural con nosotros, todo este ADN, toda esta vena de los medios de comunicación, y apostólica, y misionera, y evangelística. Y en ese sentido hay un momento también para mí inolvidable, y fue cuando en su lecho de muerte, ya casi sin hilar bien, sin embargo el Espíritu Santo tomó su boca y dijo unas palabras tal que así: yo soy ellos y ellos son como yo. Ajá. ¿Os acordáis de ese momento? Sí. Que él estaba orando Sí. por nosotros, le pedimos que nos bendijera, Sí. y él comenzó a decir algo que ni él entendía bien, lo Claro, que estaba diciendo, claro, pero que era claro. muy profundo. Él decía, Sí. yo soy ellos y ellos son como yo. Ujú. Y lo que quería decir evidentemente es que él se iba, pero que su Su legado legado y su esencia quedaba con nosotros, ¿no? Que dejaba una impartición en sus hijos, en sus nietos y en sus hijos espirituales. Amén. También. Y Así que larga vida para todo lo que fue la obra que inició Fernando. La verdad es que yo, para mí, que estoy viviendo ahora mismo, digamos, el fruto de ese legado en todos mis nietos, que los veo todos sirviendo al Señor. Para mí, yo pienso que para él sería un orgullo tan grande ver al fruto, a la aljaba, a la base que le ha dejado. O sea que por respeto, porque a veces yo les digo a los niños, por respeto a tu abuelo, eso no lo hagas por respeto a tu abuelo, ¿no? Entonces, ver la fidelidad del Señor hasta qué punto Pero lo que está con dice nosotros. está en armonía con Hebreos 13:7, Sí. porque dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, y considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. O sea, además de ver, aplicándolo de esta forma, ver el resultado de la vida y cómo no ha sido en vano todo lo que nuestros pastores, nuestro querido Fernando ha vivido, también dice, y considerando, o sea, yo todo lo que hago digo, ¿qué pensaría Fernando de esto? Claro. ¿Cómo lo haría él? Claro. Considerando el resultado de su conducta, yo pienso en el ejemplo, no solo lo que nos dijo, lo que nos modeló. Lo que su ¿Cómo vida. lo haría él? ¿Qué haría él? Claro. En esta situación, ¿cómo actuaría? Y entonces eso es una guía impresionante para imitar su fe. Ha dejado unas huellas que podemos nosotros seguir. Y eso realmente nos mantiene muchas veces, ¿verdad, Vanessa?, enfocados. Sí. Son las bases, son los principios, es su corazón, hacerlo todo con pasión, no dejar caer al que está herido,
no sé, muchas cosas que van en nuestro ADN y que no, y por honra a lo que hemos aprendido, que a su vez Dios se lo ha enseñado a él. Y por honra al Señor primeramente y por honra a los que nos precedieron, tenemos que seguir con el legado, no dejarlo caer al suelo. Y yo doy gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido, cosas que algunas veces todavía reniego de la vergüenza que nos hacía pasar en público, que yo soy muy vergonzosa y en cuanto a hacer el ridículo, tengo mucho sentido del ridículo, y él no tenía ningún sentido del ridículo, demasiado poco, y a mí me la hacía pasar cuando era adolescente a cuadros. Yo iba con el ayuntamiento y lo veían por los pasillos y se metían en los despachos y cerraban la puerta como para no cruzarse con él, porque él venía a predicar, a solicitar terrenos. Un último vídeo en el que ya él está en sus meses finales, el Señor se lo llevó al cielo con un cáncer y sin embargo él pudo estar con nosotros entregándole al Señor Altar 724. Me parece que la última aparición de él en Televisión Vida, y queremos, dura muy poquitos minutos, también verla. Pero hoy tenemos a nuestra querida Pepi Pérez. Hola, Pepi. Hola. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a ti, Juan Carlos, a Israel y a Fernando. Qué gusto poder estar aquí en este día de inauguración y pudiéndonos gozar con toda la audiencia de radio y de Televisión Vida. Pastor Fernando, qué alegría estar. Un gusto también estar aquí con todos vosotros y con toda la audiencia de Radio y Televisión Vida, y con este nuevo programa que nace del corazón de Dios. Amén. Y lo que nace del corazón de Dios, que queremos mimarlo, queremos cuidarlo y queremos realmente que ustedes comiencen también a tener este altar 724. Yo creo que la vida, los 7 días de la semana, las 24 horas, debe ser un altar. Mientras cocinamos, mientras conducimos, trabajamos, vamos de compras, no importa lo que estemos haciendo, yo creo que Dios nos llama a tener ese altar continuamente. Creo que hay dentro de nosotros una adoración que solo Él merece. Hemos estado durante mucho tiempo levantando al ser humano, al hombre, a la denominación religiosa, quién sabe qué, ¿no? En estos momentos en el mundo pues hay hombres que se están levantando, pero más que nunca yo creo que Dios está pidiéndonos en un programa así, y también cuando nos reunimos juntos, adorarle como nunca a nuestro Dios. Amén. Y Israel Ontivero, buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez estamos aquí como esta mañana, también con un espíritu presto y bueno, agradecido al Señor porque nos da el privilegio una vez más de poder estar aquí en vivo y en directo a través de los medios audiovisuales y también de radio, dedicando al Señor Altar 724, este proyecto de Dios que nació en su corazón y que está siendo para nosotros una bendición. Queremos, Señor, que este es un día donde tú te estás glorificando. Amén. En mi mano tengo la instrucción que tú diste. Amén. Y hoy se está llevando a cabo esta instrucción. Aleluya. Señor, y por eso decimos que vas a ser, Señor, glorificado en este día de dedicación. Nosotros no somos dueños de nada. Dueño eres el único tú de nuestras vidas. Aleluya. Y dueño de este nuevo programa a través de internet, Altar 724. Queda dedicado totalmente a ti. Tuyo es, y tú te ocuparás de cuidarlo y de mantenerlo y de darnos la sabiduría a nosotros y de entrar en la intimidad contigo cada día antes de tomar nosotros la palabra. Sea dedicado hoy, en este día 24 de julio 2013, esta nueva vía de comunicación de Altar 724 para la gloria y la honra de tu nombre. En vivo y en directo ahora, en red diferido cuando sea,
pero sé glorificado en el nombre de Jesús. Amén. 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 10 años de ese día, de este momento, 10 años y un poco más, porque fue el 24 de julio de 2013, así que casi 10 años y medio, pero tuvimos el honor de tenerlo con nosotros todavía y poder entregar al Señor, consagrar Altar 724. Para los que habéis visto en vídeo, en YouTube o en la televisión o en nuestra app, este momento que él tenía un papel en la mano, ese papel es la instrucción profética de la radio, la emisora musical Altar 724, que fue una instrucción que el Señor nos dio en el 2012, el año anterior, 9 meses antes, camino a Granada, y ahí la teníamos escrita y la habíamos leído y él lógicamente la consagró al Señor. Ahí estamos Pepi, Israel, Benjamín, Fernando y un servidor, y de manera que todo lo que estamos haciendo él lo alumbró. Y bueno, creo que 10 años después aquí seguimos, Ana, y el Señor ha seguido haciendo cosas muy bonitas. Pues la verdad es que sí, yo para mí sigo diciendo que el legado que él ha dejado ha sido fructífero, porque el Dios Todopoderoso ha ido siempre delante de los proyectos que él ha emprendido. Nunca ha hecho algo porque yo me apetece o porque me gusta o porque así lo dice Fernando Vergara. Bueno. Él siempre predicó que Fernando Vergara era un miembro que cuando ya no le hiciera falta al Señor, se iría con él. Uno de sus mensajes míticos es: Dios cabeza sobre toda cabeza. Sí, Él la cabeza y nosotros la cola. Él siempre. Nosotros colaboradores. Sí, colaboradores. Él siempre dijo: el Señor va delante de mí en todo lo que yo emprenda. Yo no quiero ir delante de Él nunca en ninguna cosa. Y por eso que Dios... porque yo a veces digo, bueno, Señor, todo esto es tuyo. Nosotros no es nada, es tuyo. Y tú lo has hecho posible hasta aquí. Y que seguimos creyéndolo en eso. De que Dios va delante de nosotros abriendo camino, como dice la palabra, y como yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es... Muchas gracias por haber mantenido el espíritu de Fernando sirviendo en medio nuestro estos 10 años, que has sido una superabuela, una supermadre, una superpastora aquí en la iglesia, y que tú has estado un poco más entera que aquí mi mujer, que casi no ha podido hablar. No he podido hablar todo mucho. El programa llorando. Está bien hasta la mitad, Bueno, yo me he hecho el propósito de no llorar, porque motivos he tenido suficientes, más que suficientes para eso. Pero resulta ser que yo sé en quién he creído, sé que el Señor está en control. Yo ya estoy preparándome para cuando tenga que irme y me tenga que encontrar con él. No digas eso, que mi mujer va a seguir llorando, no, muchacha. Eso se lo digo a mis nietos y dice: abuela, tú eso no, eso como que va a ser eterna. Como para mí eso no lo tengo yo en mi vida, ¿no? Que eso no va. La muerte no va a pasar. No tiene nada que ver conmigo. Pero tampoco pensaba yo que mi esposo se iba a ir tan pronto. Lo mismo viene el Señor antes de que tú te vayas. Yo pienso que sí, que yo veré al Señor antes de que me vaya. Porque los acontecimientos en que estamos viviendo, el Señor está cerca. Y Maranata, el Señor viene pronto. Pero si me tengo que marchar, yo desde anoche estaba orando al Señor y digo: ¿tú eres preparado como yo me tengo que ir contigo? Pues conforme sea, pues tú me lo vas a... Ya me lo manifestarás, perdón. Claro. Así es que preparadas estamos. Y como muchas veces dice, bueno, preparados estamos todos. Nunca sabemos cuándo va a ser la hora ni el día, porque si eso lo supiésemos sería muy desagradable. Pero como era el momento, era cada uno tiene su momento y su forma. Su forma. Yo creo que él también se entregó por el Señor, sus años sirviéndole, 40 y pico años. Fueron como 80 o 90, y muy intenso. Una vez hice cálculos, porque él decía: voy a vivir 120 años. Entonces yo hice cálculos y dije: vamos a ver, él se convierte a los 16. Luego vive 50 años para Cristo. Sí. Pero los vivió tan intensos que valen por 2. 50 por 2, 100. Y 16, 116. Casi se quedó en los 120. Claro. La verdad es que eso sí es así, porque él... Bueno, no voy a decir más nada de él, porque el Señor lo sabe, pero sus vacaciones era servir al Señor. Nos íbamos a Nueva York. No sé cómo alguien me preguntó, digo, pues hemos estado viajando a Nueva York, siempre las vacaciones,
15 días que teníamos de estar allí y esos eran sus vacaciones. Así es que la verdad es que sin problema ninguno ha sido servir, servir y servir. ¿Qué tal Y- si tú nos despides, Ana, que se nos ha ido el tiempo, Sí, en oración Ujú. y damos gracias al Señor, Claro. todos juntos, toda la audiencia y Sí. nosotros, por la vida de su siervo, Ujú. Fernando Vergara Ujú. Juan, 10 años, que lo echamos mucho de menos, pero que en el cielo va a ser uno de los que nos van a recibir con los brazos claro, abiertos claro, Él y está pegando esperándonos. saltos de alegría. Amén, amén, así es. Bueno, Señor, gracias, Padre, por estos momentos de recordar a tu siervo Fernando, aquí, su ministerio aquí en la tierra, Señor, y sabemos que él ahora no estará paradito, ni estará funcionando, sirviéndote a ti, Amén. y gracias, Padre, por cada uno de los miembros de este ministerio. Gracias porque tú estás mostrándote, Señor, en paz, en amor y en misericordia por cada uno de nosotros. Gracias por toda la familia de los Amén. pies del Rey. No de Fernando Vergara, porque no es así. Es ministerio tuyo, Señor. Todo Sí. es dedicado y honrado para tu gloria y tu honra, para que tu vida, tu testimonio sea proclamado a través de esta Amén. emisora, Señor, y de Radio y Televisión Vida Plus. Esto empezó y, Señor, está consagrada para Amén. ti. Por eso, Dios mío, sigue tú al mando de este timón, Señor. Sigue tú dando sabiduría y discernimiento a todos los componentes que están detrás de este ministerio. Mm. Gracias por cada hermano que hace posible que esto estemos en antena, Señor, porque esto no es por casualidad, esto tiene una causa y Amén. es predicar el Evangelio a toda criatura, donde quiera que esté. No tenemos barreras, no tenemos fronteras, porque tu palabra fluye a través de todo el mundo. En Amén. el nombre de Jesús te damos gracias y gloria y honra por lo que aquel siervo tuyo, que ahora está en tu presencia, sembró aquí en la tierra. Así Y es. gracias por ese fruto, Señor. Gracias por ese fruto que tú estás manteniendo, porque nosotros somos Amén. esos vasos que tú estás usando para que esta obra Sí. siga adelante. Por eso, Señor, gracias por cada uno de lo que hace posible que esto siga adelante, Señor. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario por Amén. ti y por mí. No dejes de buscar al Señor. Amén. No pierdas tiempo. Busca al Señor, que es donde está la solución. Bendecimos a todo radio oyente, Sí, Señor. aquel que está colaborando en este ministerio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo te damos gloria y honra. Amén y Amén. amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este Amén. especial, recordando a Fernando Vergara 10 años después de su partida. Esto ha sido Cosas de Ayer y Hoy, y hasta la semana que viene. Hasta pronto, Ana. Que Dios bendiga al pueblo.